Sesiones Extras, el podcast, donde debatimos los temas que importan, así no den votos, con Daniel Duque y Alfredo Ramos. Bueno, Daniel, uno de esos temas que poco se habla en Antioquia, pero algunos voces ha habido históricamente, es una especie de un centralismo muy grande en Antioquia. Criticamos mucho el centralismo de Bogotá, pero aquí en Antioquia tenemos uno propio, con la Medellín y el área metropolitana muy robustas en todos los sentidos, en ingresos económicos, especialmente en oportunidades laborales, en una gran cantidad de acceso al mundo, para decirlo de alguna forma, y unas regiones, no vamos a decir olvidadas, pero sí con un rezago muy grande en infraestructura, en desarrollo económico, en desarrollo social, es decir, una visión muy compleja. Y había un sueño Medellín, para decirlo de alguna manera, donde llegan muchas personas de las regiones de Antioquia, del país, porque ya Medellín está volviendo referente internacional, pero definitivamente a veces olvidamos y le damos la espalda a lo que está sucediendo en los demás municipios antioqueños, especialmente por fuera de la metropolitana y digamos el Valle de San Nicolás, cercano, que es casi ya como una nueva parte del área metropolitana, pero sí, 125 municipios, 115 por fuera del área metropolitana que parecerían olvidados. ¿Cuál ha sido tu visión? ¿Qué pensás al respecto de esas complejidades y esos retos que tiene? Porque Medellín termina recibiendo muchas de las personas a generar a veces cinturones de pobreza por la violencia que atrae a las personas de Medellín como una escapatoria, problemas económicos. ¿Qué pensás al respecto? Sí, me parece que es preocupante. Hace unos años yo leía un estudio, creo que fue de la Universidad de Antioquia, que hablaba de movilidad social y que explicaba como que por el solo hecho de nacer en la subregión del Urabá antioqueño versus nacer en el área metropolitana, uno ya tenía como 70% menos de capacidades, pues como en su entorno y en su ecosistema para poder salir adelante. Y entonces las desigualdades territoriales son una cosa absurda, impresionante. Y hasta que no desarrollemos el Estado en esos territorios y hasta que no haya condiciones también para que llegue el mercado, para que lleguen las empresas, para que lleguen las oportunidades de empleabilidad, y hasta que no también descentralicemos mucho más la educación, yo creo que la Universidad de Antioquia ha hecho también un esfuerzo muy grande por descentralizarse, por regionalizarse, por tener sedes en las distintas subregiones del departamento, pero hasta que no hagamos un esfuerzo, digamos, encaminado, un gran plan estratégico de construir ciudadanía, Estado, mercado en esos territorios, pues yo creo que va a ser muy difícil y van a seguir ampliándose cada vez más las brechas. Medellín es una ciudad pues que sin ningún lugar a dudas jalona la economía antioqueña, pero que también sufre de alguna manera las consecuencias de que el desarrollo del territorio sea tan desigual. En los últimos 30 o 50 años, pues el aumento de la población urbana en Medellín por ocasión del desplazamiento forzado, del conflicto armado, de la pobreza rural, ha sido impresionante y ha sido un crecimiento de la ciudad, pues digamos, desorganizado. El 70% más o menos de Medellín, de eso ya hemos hablado en podcasts anteriores, se construyó de manera informal, es autoconstruida por familias que llegaron pues con una mano adelante y otra atrás para mirar cómo lograban sacar adelante el desarrollo de sus familias, cómo lograban darles oportunidades. Y entonces a veces uno cree como no, es que invertir en las regiones de Antioquia va en contravía de los intereses de Medellín, todo lo contrario. Nada más falso que eso. Yo creo que Medellín también tiene que mirar mucho más a las subregiones de Antioquia, entender que no es una isla y pues construir capacidades. Y es que uno ve, es decir, cómo la educación se centraliza en Medellín, las instituciones de educación superior. Y entonces uno ve la Universidad de Antioquia, las públicas, el Politécnico, el Tecnológico de Antioquia, todos con sus sedes en Medellín y tienen ahí, además pues de las instituciones locales, entonces suman pues casi 80 o 90 mil estudiantes públicos en Medellín, con un esfuerzo de regionalización, pero que todavía por las dificultades económicas de la Universidad de Antioquia es difícil hacerlo. El servicio de salud, pues evidentemente es mucho mejor, digamos más estable y con más, sea entidades públicas o privadas, que en Medellín están los grandes hospitales de Antioquia. Los servicios públicos ni hablemos, es decir, estamos con EPM que en calidad de servicios públicos es pues top, podemos decir casi que a nivel latinoamericano, y los municipios muchos sin siquiera un agua potable en su cabecera. Es decir, hay muchas desigualdades en la práctica, pero sobre todo hay muchas dificultades para, lo digo así, como un joven de un municipio antioqueño que ha visto cómo el sector rural es pobre, que su padre o su familia tiene pues una tierra y le ha sido difícil por
lo que sea, por las razones que sea, decimos de violencia, decimos de oportunidades de mercado, de conectividad con el mundo, que ese joven pues dice, yo qué me voy a quedar haciendo aquí, mejor me voy a buscar oportunidades en Medellín, que es una ciudad que atrae inversión, que atrae turismo, que atrae todas las oportunidades. Entonces yo creo que es un tema bastante interesante, esa corresponsabilidad entre Medellín y Antioquia, que debería asumir Medellín, entre muchas otras cosas, que vamos a decirlo, ha hecho una inversión interesante en temas de infraestructura en los últimos tiempos, eso no sucedía, eso con el túnel del Toyo, Sí. digamos en las dos etapas pues, del túnel del Toyo, que ahora viene una nueva que van a invertir recursos de Medellín, que EPM ha hecho unas inversiones interesantes, empezó a hacer unas inversiones interesantes de la compra en su momento de la empresa antioqueña de energía para llevar energía a los municipios antioqueños. Muchos temas que han venido sucediendo históricamente, pero que todavía se ve y se va ampliando esa diferencia y que ojalá empezamos a trabajar al respecto, a pensar con ese orgullo pues que nos ha unido siempre a los antioqueños, empezar que esto no puede ser un orgullo donde la Antioquia es pues Medellín y el Valle de la Burra. Sí, y me ha parecido paradójica una cosa. Yo cuando ando por las subregiones de Antioquia y converso con líderes, lideresas, gente bacana en esos territorios, siento que tienen, no quiero decir resentimiento porque no es esa la palabra, pero sí sienten que hay una deuda muy grande, por ejemplo, de Medellín, pero especialmente entidades como EPM. EPM genera su energía en las subregiones del departamento de Antioquia, está construyendo proyectos de un impacto enorme como Hidroituango y demás, y la gente en las regiones siente que EPM también debería tener una corresponsabilidad mayor con sus municipios, en términos de las rentas y demás, porque lo que hemos visto es una empresa 100% pública de un municipio. Yo pues no conozco muchos ejemplos como EPM en América Latina, no, tal vez me equivoque, pero creo que no existe una empresa pública de una ciudad en América Latina como pasa con EPM, que genera unos ingresos y que genera unas utilidades, pues digamos, de una dimensión impresionante, y que está generando esas grandes utilidades en gran medida porque tiene unos proyectos de desarrollo energético muy importantes en las regiones de Antioquia, y en las regiones de Antioquia la gente no siente que eso se vea reflejado en su bienestar. Por ejemplo, en una reducción de las tarifas de servicios públicos domiciliarios, en la energía, además, en muchos, digamos, proyectos que deberían estar como sobre la mesa y que se deberían estar, digamos, discutiendo, pero pues bueno, yo creo que es un tema muy interesante del que vamos a hablar Tema hoy. que vamos a hablar hoy en sesiones extras con una gran invitada. Ahorita la presentamos. Y creo que es un tema que tiene que estar mucho en la conversación. Medellín no puede seguir creciendo macrocefálicamente, dejar olvidada Antioquia, porque si somos críticos del centralismo, también veámonos a nosotros mismos y critiquemos el centralismo que ha vivido Antioquia y ese olvido de las regiones que genera además muchos problemas para Medellín, muchos retos para Medellín, porque atrae en muchas ocasiones pobreza y las oportunidades que hay que crearle a más personas, y Medellín a veces no puede no da abasto con esa cantidad de retos. Así que creo que es muy interesante la relación Medellín-Antioquia hoy en sesiones extras. Quédense hoy en este capítulo tan bacano. Hoy en Sesiones Extras exploramos un tema crucial para el futuro de nuestra región, Medellín y Antioquia. ¿Es posible superar las brechas y crecer juntos? Hoy contamos con Mónica Ospina, directora de Medellín y Antioquia ¿Cómo vamos?, que nos acompaña para analizar los retos y las oportunidades en esta relación clave, desde la descentralización hasta el fortalecimiento de las rentas regionales. Acompáñanos en una conversación que busca entender cómo podemos construir una región más equitativa y conectada. Y hoy en Sesiones Extra nos acompaña una mujer berraca, admirable, que ha hecho un trabajo increíble, tiene, mejor dicho, una hoja de vida extraordinaria. Es economista, ingeniera civil, magíster en economía ambiental, doctora en economía, dirigió el ICFES un tiempo, fue consultora en el BID, fue consultora, bueno, en un montón de lugares, y desde el 2023 dirige Medellín y Antioquia ¿Cómo vamos?, que son tal vez las mejores plataformas que hacen seguimiento a los índices de calidad de vida de nuestra región. Antioquia ¿Cómo vamos? Es digamos, un proyecto relativamente nuevo, está recién sacado del empaque, y la queríamos invitar para que hoy nos diera como toda esta, pues digamos, conversación alrededor de los retos de Medellín y Antioquia. Mónica, bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Sesiones Extras. No, a ustedes dos muchísimas gracias, y a todos que nos están escuchando, pues por tener esta conversación. Mónica, como para empezar un poco,
¿cómo has visto, digamos, en términos de un diagnóstico inicial, la relación Medellín y Antioquia? ¿Qué retos hay? ¿Crees que digamos, que hay una buena conversación? ¿Crees que estamos muy desconectados, Medellín y el resto de Antioquia? Contanos un poquito de diagnóstico. Listo, yo creo que te va a responder como en dos sentidos. Pues obviamente iba a empezar por de pronto el más fácil. Políticamente sabemos que hoy estamos un poco más conectados. Eso es bueno para Medellín, es bueno para Antioquia, pero también te lo quiero responder desde el punto de vista de pronto técnico, que es el que yo he podido vivir con Antioquia Cómo Vamos. Antioquia Cómo Vamos nace en el año pasado. Eh, es, digamos, con el reto, yo entro paralelamente a crear ese Antioquia Cómo Vamos y un Medellín Cómo Vamos que ya tenía 17 años de historia. Y es que los que estamos en Medellín poco sabemos de nuestro departamento. Y nace entonces y llego yo con este reto y finalmente pues ha sido pues muy satisfactorio porque se puede hacer mucho, hay información, mucho digamos de parte del reto era, ¿será que sí vamos a tener? Hemos tenido gobernaciones y tenemos una encuesta de calidad de vida que la gobernación también lleva haciendo un tiempo, que ya digamos ha venido armándose una historia, pero que en realidad no estábamos usando la información. Y es que la capacidad estatal, cuando yo ya hablo de una gobernación y sobre todo esos municipios, sí es muy limitada. Es muy limitada en todos los sentidos, es muy limitada tanto, digamos, pues desde, pues y seguramente, pues vamos a hablar de eso, pues de los mismos ingresos que tienen, entonces eso también es el personal que tienen sus funcionarios, que pueden, digamos, promover. Entonces uno pretender que estos municipios, que las subregiones tomen decisiones basadas en esos datos y en esas evidencias es difícil. Si no pasa, y a veces como ciudades como la de nosotros en algunos temas, pues es mucho más difícil que pase ahí cuando ya uno mira un rol de la gobernación que está desde ver todo ese panorama y donde el accionar es más difícil, porque finalmente la gobernación está muy en políticas y en cómo puede hacer converger algunos de esos territorios, pues tampoco tiene injerencia total. Entonces el rol de los municipios como tal, sí se da uno cuenta que es muy importante, que tenemos subregiones, que no lo sabemos de memoria y todos lo decimos tranquilamente, es que son muy diversos, pero no entendemos la diversidad hasta que vemos los datos. O sea, es de verdad que cada que estamos presentando desde Antioquia Cómo Vamos, y ese fue un reto que apareció. Digamos que ahí es donde uno ve que tan poco sabe uno del departamento siempre, y nuestro primer informe fue, listo, vamos a hacer Antioquia, pero vamos a hacer como dos grupos. Antioquia, y el promedio de Antioquia no es el promedio mucho de Medellín, entonces vamos a hacer Antioquia sin el Valle de la Aburrá. Antioquia sin el Valle de la Aburrá. Eso. Entonces era como siempre comparemos esos dos. Listo. Así lo hicimos, entendimos y aprendimos mucho y nos dimos cuenta, es que solo con decirles aportes al PIB, o sea, variables tan macroeconómicas como esas ya son totalmente diferentes. Claro. Si usted coge todo Antioquia, entonces usted le dice es manufactura, es comercio, pues lo que más lidera, como construcción entonces está, digamos, en este momento pues un poco retraída, entonces pues es lo que es donde estamos perdiendo empleos. Usted tiene un panorama económico de Antioquia con el Valle de Aburrá, pero ¿qué tal el Valle de la Aburrá? Agricultura es lo que lo mueve, agricultura y minería. Ya, pare de contar, pero cuando yo miro toda agricultura en el departamento, usted diría, no, no es un departamento tan agrícola. Pero eso me cambia de un 19% a un 27, 28% cuando yo ya le quito. Entonces, así son todas las cifras. ¿Y qué nos dimos cuenta? Para terminar esa idea, empezamos Antioquia, lo hicimos así, y nos empezaron a invitar a las subregiones. Y nos veíamos que nuestro discurso se quedaba todavía ajeno. Así habláramos de una Antioquia sin Valle de Aburrá. Y es que, claro, cada subregión vive sus propias realidades. Y cuando a ti te están hablando de datos, te tienen que hablar de tus realidades, si no, no conectas, si no es un discurso más. Entonces, finalmente empezamos a hacer como unos informes y unos análisis para cada subregión. Y se los voy a decir, o sea, es un reto, es como si tuviéramos 9 Cómo Vamos, literalmente, porque cada uno tiene sus énfasis, cada uno tiene sus preguntas, cada uno tiene además unas institucionalidades detrás diferentes. En unas son más fuertes algunas instituciones, en otras, digamos, otros, en unas, digamos, es más empresarios, en otras
digamos, un Bajo Cauca es muy lleno, digamos, de organizaciones sociales. Cuando usted se va para un Urabá tiene una institucionalidad, digamos, como gremial muy fuerte. Usted se va para un suroeste, digamos que es diferente, son más algunos de pronto terratenientes, cooperativas y gente que ha estado siempre en el territorio, que no se mueve, mientras que los que usted ve en Bajo Cauca no son de allá. Quien llega a Bajo Cauca no es de allá. Unas subregiones también que a veces las vemos como administrativamente en la misma, pero son muy diferentes. Un occidente, hay dos occidentes. Lo mismo un oriente, pues hay dos o tres orientes. Entonces, en realidad, esto yo creo que es el gran aporte que puede hacer Antioquia como vamos, y es que todos, desde Medellín, en una alcaldía, desde un gobernador, desde quienes, cada uno de sus alcaldes, poderles todo el tiempo estar motivando, vea, estos son sus datos, esta es su información, estas son las realidades de quienes habitan en este territorio, pero entendiendo también las de los otros para poder tomar acciones, porque no, tampoco es mi acción individual, todos compartimos el territorio. Mónica, la gobernación es compleja, es decir, la gobernación tiene un territorio muy grande, los recursos por los temas de descentralización, pues y por la forma institucional del país hace que las gobernaciones no sean muy fuertes, pero igual frente a las pobrezas de muchas alcaldías, casi el 90% son municipios de sexta categoría, es decir, con muy poquitos ingresos realmente. La gobernación termina siendo un actor importante dentro de esa institucionalidad pública para las regiones y termina pues muchas veces dependiendo a veces de lo que, como haciendo una vaca entre lo que pone la gobernación, la alcaldía un poquito, la gobernación, y si son capaces de jalarse así unos recursos del gobierno nacional, a través seguramente de congresistas y muchas cosas que son complejas pues de la política. La pregunta es, ¿hacia dónde, dentro de esta institucionalidad pública que es tan compleja, debería apostar una gobernación? Como a enfocarse en unos poquitos temas, es decir, listo, vea, son 4 años, mejor le damos a 3 temas y ya vemos después qué va pasando, o a seguir repartiendo pues de alguna manera como la pobreza entre tantos hijos con tantas necesidades, para llamarlo de alguna forma. Bueno, sí, yo creo que hay diferentes temas donde una gobernación sí puede articular y hay problemas públicos que no son y digamos que no se pueden solucionar solo con un municipio. Yo creo que ahí es donde pues sí puede entrar una gobernación entendiendo, y ahí sí es una limitante que a veces puede tener la gobernación, pero que eventualmente tenemos que aprender a manejarlo, y es que cuando se le propone muchos ejercicios de focalización a la gobernación, dice, pero es que yo le tengo que dar a todos. Sí es verdad, pero de pronto no le tenés que dar a todos en lo mismo, porque es que los problemas sociales que hay en una subregión pueden ser muy diferentes a los de otra, y uno lo ve, o sea, de verdad que las diferencias son pues totalmente diferentes, o sea, uno pudiera armar un plan diferente para casi que para las diferentes, un plan de acción y pues digamos de desarrollo diferente para cada una de las subregiones. Entonces yo creo que es desprenderse un poco, que tiene que ser para todos, pero que sí hay unas cosas que son comunes. Entonces hay una infraestructura, digamos, y ese es uno de los temas que debe ser prioritarios en una gobernación, que nos comparte a todos, porque finalmente es una infraestructura vial, es una infraestructura en conectividad, es una infraestructura también que yo no puedo tener ni universidades ni hospitales, pues ni los equipamientos básicos en cada una, digamos, de los municipios, pero que yo sí puedo hacer que pues digamos que existan como esos nodos de desarrollo que permita, y cómo me conecto entre ellos. De alguna forma pasa en el Valle, que son menos municipios y más fortalecidos. Sí. La educación superior, toda la educación superior entendida desde educación para el trabajo, educación técnica, tecnológica, también puede ser muy fortalecida desde una gobernación, porque finalmente uno sí puede pensar en cómo puede mover ciertos estudiantes o cómo puede mover las mismas, digamos, oferta de educación superior a diferentes puntos de acuerdo a esas vocaciones que existen en cada una de las subregiones. Existe además seguridad. Seguridad es un tema supremamente importante y uno también tiene que saber qué es las necesidades que van surgiendo en cada momento. Nosotros como Antioquia, ¿cómo vamos? Y pues lo podemos decir, el control territorial era un tema que
pues no estaba en nuestra agenda. ¿Por qué no estaba en nuestra agenda? Porque es un tema de orden nacional. Ujú. Porque no depende de las decisiones de un gobernador, lo que nosotros hacemos un análisis y priorizar problemas públicos para movilizar acciones tanto, digamos, de los gobiernos como pues, también del sector privado y organizaciones sociales. ¿Para qué? Para resolver las necesidades de los ciudadanos. Pero ¿qué nos dimos cuenta? O sea, es que los datos sí te dan mucha información y la evidencia te lo da. Realmente, cuando analizamos todos los sectores, nosotros ¿qué hacemos? Analizamos, tenemos, digamos, todos los sectores por igual, revisamos los datos y ahí nos vamos dando cuenta como, ve, mira, los datos nos están diciendo esto. O sea, nosotros no escogemos el problema antes de ver el dato, sino que viendo los datos nos damos cuenta dónde estamos viendo las urgencias. Y siendo un problema de orden nacional, nos dimos cuenta que está afectando fuertemente a nuestra población, es uno de los departamentos más afectados y que por eso teníamos que mencionarlo y por eso lo incluimos como un capítulo en nuestro informe de calidad de vida de este año en Antioquia. Y es que a hoy es una realidad la expansión que tenemos de los grupos armados ilegales, no solamente, pues digamos, de los tradicionales o de los que están, digamos, en todo el país, sino que también muchos del Valle de Aburrá que estaban acá también se han ido permeando y además tenemos unas zonas que son de disputa y unas zonas que son de disputa para el país porque son el corredor de la minería ilegal, son el corredor de la hoja de la coca y finalmente son Bajo Cauca y Urabá. O sea, ahí usted lo ve clarísimo. Entonces, finalmente, cuando vemos qué es lo que está pasando ahí, uno sí se tiene que pronunciar. Tiene que decir, la seguridad sí es un tema donde también tenemos que hablar y todos tenemos que darnos cuenta qué es lo que está pasando. Y básicamente, si tú miras hoy Antioquia, la única, digamos, municipios o subregión donde no tenemos, digamos, un dominio es en Oriente. Pero es además donde está la amenaza, porque es donde está el plan de expansión, porque una vez usted cierra Oriente, ya cerró Antioquia. Ya usted no tiene, y todo el oriente del país ya no tiene cómo salir hacia esta, pues digamos, ni hacia el Caribe, ni hacia todo el Pacífico. Y esa es un poco la estrategia de control territorial que tienen los grupos. Entonces, claro, usted dice, Antioquia termina siendo un sitio estratégico para todo lo que está pasando a nivel país, y al serlo afecta la calidad de vida de todos. Y es que desplazamientos, si yo hoy les digo que es que a hoy y el año pasado tuvimos 25.000 desplazamientos, se me dice, no, es mentira. Se lo voy a decir. Me lo han dicho hasta pues expertos en, no puede ser. Eso no, es que en este momento no hay, es que, claro, nosotros ya no teníamos desplazamiento masivos. En desplazamiento masivo tuvimos 3.000 personas, 3.200 algo. El resto son desplazamientos más puntuales, no es... Como selectivos. Sí, y no es, digamos, como ese crimen que apurreaba más a toda la sociedad civil, este es muy puntual, pero sí hay unos grupos armados ilegales controlando además muchas rentas ilegales, entonces ahí es donde uno dice, venga, sí lo tenemos que manifestar, sí lo tenemos que poner sobre la mesa y tenemos que llamar la atención. De hecho, parte de nuestro informe fue usado o digamos está siendo analizado para ser usado en control político a nivel nacional. ¿Por qué? Porque sí nos afecta a nuestros habitantes. Entonces ahí es donde uno ve, entonces seguridad es otro. O sea, usted no puede descuidarse de una subregión, no tiene que ser todo articulado. O sea, si los grupos armados ilegales entendieron que su control tenía que ser articulado, pues obviamente una gobernación también lo debe hacer así. Y no puede... Además, como actúan desde 3 niveles, municipal, departamental y nacional, pues le toca un poquito coordinar. ¿Y qué les toca coordinar? Un poquito empujar, tanto para arriba como para abajo, pues para que eso no se vea reflejado en qué, pues en la vida de nuestros habitantes, en desplazamientos, en extorsión y pues en lo que las consecuencias que hoy está teniendo el crimen organizado, que es muy diferente a las que tenía anteriormente. Y digamos que un tema como la seguridad o el orden público, digamos, en su generalidad, es súper difícil de atender para una gobernación o para un municipio en la medida en la que, pues hablando del centralismo un poco, pues claro, la fuerza pública la dirige el máximo comandante de las fuerzas, que es el presidente de la República, el gobierno nacional, y eso me lleva a otra pregunta y es, se está hablando mucho de la descentralización,
Yo creo que la descentralización en Colombia desde el 91 ha tenido algunos avances que mostrar, pero también ha dejado unas desigualdades y unas inequidades territoriales gigantescas y tenemos unos grandes retos. Y hoy, digamos, es un tema de agenda política. Yo incluso creo que en las presidenciales del 2026 el tema de descentralización va a estar ahí en la mitad y que me parece que es algo necesario y enhorabuena, pero como ¿qué estrategias se te ocurren a vos que podríamos tener para descentralizar las capacidades financieras, administrativas? Porque cuando uno vaya a hablar con el alcalde del Bagre en el Bajo Cauca, o cuando uno habla con un alcalde en Carepa en el Urabá, o cuando uno habla con un alcalde en Amalfi, dice como, yo por dónde empiezo a explicarle a usted mis problemas, porque yo tengo problemas de este tamaño y tengo unos recursos financieros y unas capacidades administrativas de este tamaño. Sí, a ver, yo creo que ahí tenemos, y eso es un reto que tenemos como país, pero que es necesario y que enhorabuena llega pues a mencionarse, que se dé el debate, no tiene una solución fácil porque siempre vamos a perder en algo. O sea, suponiendo, digamos que vamos en ese camino, vamos a ganar en descentralización. ¿Qué quiere decir? Pues digamos que tenemos una mayor autonomía local, que es bueno, pero ¿quiénes son nuestros gobernantes? Yo creo que ahí es donde está, y es donde está la otra parte, y es qué tanto, o sea, cómo vamos a controlar, qué tanto, digamos, porque ustedes lo podemos ver desde dos niveles. Uno, qué tanto ese gasto sí va a ser eficiente. Dos, transparente. Lo que uno pudiera pensar es, en realidad tampoco es que nuestra corrupción sea cero. O sea, nadie nos ha garantizado, y ya tuvimos la experiencia desde el 91, que también hay corrupción, y que también hay corrupción a gran escala. Entonces, finalmente uno puede decir, pues bueno, pues si ya la hay, ¿por qué no? O sea, no por no correr ese riesgo vamos a hacerlo. De acuerdo. Lo que sí y podemos hacer y que debemos hacer, y yo pensaría que programas como Antioquia, como vamos, pueden aportar en ese sentido, pues obviamente es muy limitado pero es generar esa capacidad en los territorios. Y sí tenemos que apostarle a que tenemos que tener gobernantes en esos municipios que tengan la capacidad. ¿Para qué? Para administrar esos recursos, para hacerlo eficientemente, para priorizar en los temas que, pues, digamos que sí son importantes, para que sean capaces de coordinar con otros municipios en que esas inversiones se den seguramente, o sea, que tengamos por lo menos unos planes territoriales comunes, porque no tiene sentido también, o sea, gastárnoslo cada uno en cositas, porque finalmente nos terminamos mecateando lo que nos está llegando del centralismo. Y cuando estamos diciendo tráiganoslo para acá, es pues porque sí pensamos que entendiendo las realidades locales y por temas de redistribución se debe hacer. Yo pensaría que eso también debe exigirle, en términos de esa capacidad, y hay un tema que de pronto yo no le he visto mencionar tanto, pero es muy importante, y es cómo, digamos, disminuir o cómo generar como esa capacidad fiscal en los municipios. Y es eso. Supongamos que yo le doy autonomía a usted como municipio. Yo le estoy dando más responsabilidad, le estoy dando más ingresos, le estoy dando más responsabilidades. Quiere decir que tiene que tener un mayor gasto y que ese gasto debe estar mejor. O sea, optimizado. Sí, o sea, cada peso está, digamos, financiando algún bien público o servicio público mejor que lo estaba haciendo la nación. Esa es nuestra esperanza. Para eso necesita capacidad, necesita información, necesita de hecho seguimiento, que muy pocos municipios lo tienen. Gracias, plata. Pero también necesita esa capacidad de poder tener mayores recursos propios. O sea, no es solamente una transferencia, no es pasar de una chequera a otra, es que si yo ya tengo mayor autonomía, yo también lo hago. ¿Y qué ha pasado? Que eso yo creo que ese es el otro problema, que es que en general los municipios puede ser muy cómodo decir, es que yo no tengo plata, entonces yo no hago nada. Entonces, claro, un municipio no progresa. Y usted tiene, al alcalde le va bien, porque pues él demuestra es que no tengo plata, es que es de verdad. Sí, él muestra. Pero lo que nunca muestra es cuál es la capacidad que tiene recaudo. Potencial. O sea, cuál es la pereza fiscal que tiene, cuál es su potencial fiscal.
Y cuando uno va y mira temas, por ejemplo, como cómo realmente, por ejemplo, estamos usando las tierras, si realmente nuestras tierras sí son productivas o no. Entonces, hablamos de extremos, pues que lo hemos escuchado de pronto, de hasta de expropiar, pero realmente la forma más eficiente de hacer una tierra productiva es con un buen predial. El día que a usted le llega un predial, que es más costoso, o sea, que realmente... Con su valor real. Sí, con su valor real, y que realmente yo tenga que volver mi tierra productiva en la mejor, digamos, en el área donde más productivo es en ese sitio, usted lo hace. Pero si no, si usted le cobran 3 pesos de predial, ¿usted qué hace? Pues yo tengo una alcancía, yo estoy esperando a ver qué pasa. Y el predial sí es una responsabilidad total de un municipio y de un alcalde. Y lo otro es el impuesto de industria y comercio. Entonces, claro, también es muy cómodo. Yo no tengo ni una empresa. Aquí nadie está formalizado. ¿Qué le pasa al alcalde? Pues nada. No, pues así es que somos muy pobres. Pues nada le pasa al alcalde, nada. No le tiene que responder a ningún empresario, no tiene que hacer en infraestructura. Claro. Ni subiendo prediales. No, y jamás es popular, porque es que a nadie le gusta que le cobran impuestos. Pero si usted no formaliza, tener que asumir el costo entonces, político de subir el predial y de... entonces, si usted no formaliza empresas o busca las maneras de que todas las empresas, o no todas, pero pues que cada vez tengamos una mayor formalización, eso es un mayor empleo, eso es una mayor productividad, pues realmente, y va a poder tener también un mayor impuesto a industria y comercio. Pero es que yo puedo vivir como alcalde sin subir predial, sin formalizar, sin tener y que siendo pobre. Y todo el mundo me va a querer. Y eso es lo que de pronto no. Y entonces ahí es donde uno ve, bueno, ¿qué pasa con Antioquia? ¿Cómo vamos a hacer para movilizar? Y hay municipios, yo pongo casi siempre este ejemplo, pero digamos hay municipios como, no sé, El Retiro, La Ceja. ¿Cómo son municipios que todavía, por ejemplo, no son una entidad territorial certificada en educación? ¿Cómo todavía dependen de una Secretaría de Educación de la Gobernación? Eso no puede ser. Pues ahí es donde uno dice en qué momento es que esto tiene que moverse. Capacidad del perfil del profesional. Sí, o hagan el análisis, por lo menos, porque eso tiene un análisis técnico. Pero subir de categoría en los municipios no es solamente un tema de tener más ingresos por transferencias, es un tema de también mi capacidad fiscal y mi capacidad de generar ingresos. Hay un tema que es básicamente uno de los que nos congregan hoy en esta conversación, es que debería ayudar Medellín a los demás. Es decir, Medellín tiene históricamente, por lo que ha construido en todos los sentidos, en servicios públicos, pues siendo lo más importante, evidentemente, que ha empezado a trasladarlo lentamente, pero ha venido trasladándolo pues a ciertos lugares de Antioquia, en temas como salud, digamos, con el tema de savia, que se buscó, lamentablemente, pues con las complejidades que es ese manejo conjunto de una EPS, en temas como, digamos, descentralización de alguna forma educativa, pero ¿qué podría ayudarle Medellín a Antioquia? No necesariamente con plata, porque Medellín ya está poniendo inclusive a veces plata, pero todo en la formación, en capacidades, no sé, voy a poner un ejemplo, en administrarle las empresas de servicios públicos a los municipios, o sea, mucho valor agregado que le podría prestar, a veces sin muchos costos, sin decir que va a gastarle pues cientos de miles de millones de pesos. Podría, de una forma más sencilla, digamos, mostrar ese potencial y trasladarlo a muchos de los municipios antioqueños. ¿Qué podría hacer Medellín por Antioquia? Que no necesariamente sea económico. Sí, no, yo creo que va por ese lado. O sea, yo sí pienso que el tema y toda la discusión de descentralización y autonomía fiscal no puede ir acompañada solo de a quién le llegan los recursos, sino en esa capacidad de cómo los va a gestionar. Y la capacidad de gestionar recursos también está en cómo soy capaz yo también, pues digamos, de tener mayores ingresos propios. Y ahí es donde de pronto sí logramos movernos, porque o si no, lo que estamos haciendo es trasladando el problema. Y dividiendo. Y Medellín, entonces, esa capacidad estatal, sí, el fortalecimiento de capacidades yo creo que es supremamente importante. Y también entender que es que hay temas que son muy de territorio y que no puede, o sea, que los debe liderar. Por ejemplo, todos los aspectos ambientales. De hecho, pues hoy lo estamos discutiendo.
pues, qué tanto, digamos, está liderando el área metropolitana muchos de nuestros temas ambientales, poco lo vemos. Entonces, si ni siquiera lo estamos haciendo a nivel de Valle de Aburrá, ¿cómo lo vamos a hacer a nivel, digamos, ya de toda Antioquia? Pues se nos vienen también, digamos, pues temas de cambio climático que trae consigo como la atención a desastres. O sea, hablemos de un cambio climático del que nosotros podemos realmente absorber y es qué es lo que nos implica y es estar mucho mejor preparados para lluvias más fuertes, para sequías de pronto más largas, para deslizamientos y pues lo que causan, sí, es muy gestión de riesgos, pero tanto para la actividad productiva agrícola como para pues y otras actividades como para lo que significan desastres naturales. Y ahí es donde sí tenemos que, pues Medellín puede enseñar, puede liderar, puede mostrar pues su experiencia. Lo mencionaban ustedes ahora, empresas públicas de Medellín, siempre existe esa pregunta. Y pueden haber muchas respuestas, pero la respuesta de pronto no termina siendo tan clara y es si los recursos de todas las hidroeléctricas y de toda la generación de energía que se da en nuestro departamento y de agua está en los territorios, porque nosotros no terminamos recibiendo tanto de lo que, pues, de lo que significa una empresa como, pues, como Empresas Públicas de Medellín y que sabemos que sus transferencias pues, van hacia Medellín. Entonces yo creo que finalmente sí hay una corresponsabilidad, porque sí, o sea, no es un fenómeno de Colombia ni Medellín, y es que sí crecemos cada vez más concentradamente, lo que nos trae una urgencia de pues cómo prepararnos y cuáles son esos bienes y servicios públicos que debemos ofrecer, pero también cómo hacemos, pues no es para retener y no es que pretendamos que es que todo el mundo se quede en su territorio, pues obviamente el urbanismo trae unas ventajas para unos, pero también entender que si hay otras actividades productivas de desarrollo y de calidad de vida que le permita a las personas decidir, bueno, ¿dónde me puedo ubicar yo mejor? Y nosotros desde Antioquia, como vamos a veces lo hablamos así, o sea, ¿qué nos esperaríamos? Que nosotros pudiéramos hablar como una Antioquia donde yo diga cuál es el municipio donde es mejor envejecer. Y puede que no sea Medellín, puede que sean otros. ¿Cuál es el municipio donde es mejor, digamos, dedicarse a la agricultura o el grupo de municipios? ¿Cuál es el municipio donde es mejor irse a educar? Y puede ser que también creemos como unos hubs educativos o de innovación que no necesariamente estén en Medellín. Entonces sí hay ciertas capacidades que podemos distribuir, pero la capacidad de los gobiernos locales creo que es un tema que no lo hemos dimensionado suficiente, y si a mí me dijeran hoy, empiece por ahí. Es una pregunta que hemos hecho y es, ¿qué haría Medellín si la Universidad de Antioquia, el Politécnico y el Tecnológico de Antioquia en Medellín? O sea, si por algún motivo una decisión política dijera, bueno, hagamos la Universidad de Antioquia su base en, yo qué sé, en Santa Fe, Antioquia. Eso generaría un desarrollo grandísimo a ese municipio, pues casi que sería un municipio paralelo, pues allá en todo lo que significaría, y Medellín perdería mucho. Entonces Medellín también tiene que cuidar, de alguna forma, a las regiones de Antioquia a través de esas instituciones que le están brindando un valor agregado muy amplio a Medellín, que a veces no se ve, simplemente es como que se toma por sentado. Ahí está la universidad, entonces, muy bueno, pero yo repito, si se da Medellín, sí, y eso lo hacen muchos países que llevan las universidades del Estado, se las llevan para otras regiones para darle potencial. Insisto, aquí son tres instituciones de educación superior con cada una más de 10.000 estudiantes, pues la Universidad de Antioquia muchísimo más en Medellín, sí. Que repito, si no se consiente este tipo de instituciones y si de alguna forma se retribuye que muchas personas tengan que venirse a vivir a Medellín, ¿qué le pasaría a Medellín si allí tuviéramos unos grandes edificios en el Politécnico o una super ciudadela no educativa, sino de personas allá en la Universidad de Antioquia y se fueran a estas instituciones de la ciudad? También yo creo que Medellín debería repensar mucho de esa relación Medellín-Antioquia y no tomarla darla por sentado. Yo quisiera como preguntar, exacto, como en qué áreas estratégicas crees vos que Medellín puede aportarle al departamento. Yo me acuerdo en el gobierno de Alonso Salazar hubo un proyecto que me pareció bellísimo, que era el plan de retornos de familias al municipio de San Carlos. Se organizaron las familias de San Carlos que vivían acá en el territorio, pues o sea, en Medellín,
San Carlos en la época de la violencia perdió más del 50% de sus habitantes. Y los habitantes de San Carlos, pues digamos los sancarlitanos que llegaron a Medellín, se organizaron, hablaron con la alcaldía y le dijeron: nosotros queremos un proyecto de retorno, y retornaron pues un montón de familias, entendiendo pues, imagínense, en Medellín, ¿cuántas familias en Medellín son de Medellín? Yo creo que muy poquitas. Yo creo que Sí, claro. la inmensa mayoría de familias de Medellín. Bueno, al menos de las nuevas generaciones de pronto sí, pero hace una generación, no creo que muy poquita. De acuerdo, exacto. Entonces como, ¿en qué áreas estratégicas crees vos que deberíamos hacer esas inversiones en el territorio? Y también, bueno, existe el problema legal. Alonso Salazar, cuando yo hablaba con él sobre ese tema del plan de retorno, me decía: uno de los problemas que nosotros encontrábamos es que nos decían: usted no puede invertir plata en otro municipio distinto al suyo. Y encontramos una jurisprudencia por allá de la Corte que permitía hacer una inversión solamente para familias víctimas del conflicto armado, y lograron pues finalmente. Yo creo que eso es un asunto de voluntad política, pero sí, mi pregunta es como ¿cuáles son esas grandes áreas en las que vos crees que Medellín debería? Porque digamos, el desentendimiento entre Medellín y Antioquia no es un problema solamente para el resto de Antioquia, es un problema también grande para Medellín. Es decir, las externalidades negativas de no trabajar armoniosamente son para los dos. Sí, bueno, yo creo que algunas de esas pues ya las hemos mencionado, pero para recapitular, pues una es infraestructura. Ese es pues totalmente, sí, y digital. Ese es crucial. Venimos avanzando y los últimos datos nos dieron pues digamos, una esperanza, porque estábamos muy retrasados en lo digital y pues el último año logramos avanzar. Educación terciaria, y un poco es ver cómo podemos tener, es más bien como una red. Y hablabas de la Universidad de Antioquia. Pues estar en Antioquia, como vamos, me ha permitido pues estar pues en muchos municipios y en todas las subregiones. Y es increíble, ¿verdad?, lo que implica y lo que significa, y hay que verlo, es ya en territorio, la Universidad de Antioquia en cada uno de estos territorios. Pero sí ve uno que, siendo tan potente, puede ofrecer más. Y es eso, es una infraestructura que de pronto no es tan usada, o sea, no es tan apropiada como por los mismos municipios ni por las personas, se sienten un poco solas. Entonces es un potencial, porque es como lo mejor que puedes ver en ciertos municipios, porque hay una oferta, porque tiene, digamos, pues como muchas condiciones que uno dice, wow, pero de pronto no le estamos aprovechando mejor. Y eso puede ayudar una ciudad como Medellín. Es bueno, venga, que es que para nosotros, de hecho, tener una educación de calidad, lo más eficiente es tenerlo como en red. O sea, no es cada institución sola y cada uno dándose su lucha por los estudiantes, por programas, por docentes. No, yo cómo articulo y yo cómo hago que esto sea tan flexible, y si yo hago una red de todas estas instituciones y universidades, puedo crear una oferta más cercana y más pertinente, sobre todo para nuestros pues antioqueños. La vocación económica y productiva de nuestras subregiones es supremamente, pues digamos, como decíamos, diversa. Se ha creado algo de las provincias, y creo que fortalecería, es donde decimos fortalecer esa gobernanza. Los esquemas asociativos, sí, distintos a áreas metropolitanas, no necesariamente áreas. No tienen que ser áreas metropolitanas, y es pensando en qué, porque realmente es eso. Yo sí puedo tener unos nodos, que articulan, pues, digamos, pues muchos de estos municipios, y pues la calidad de vida, y que también hace pues más eficiente. Y esa capacidad, digamos, como territorial, tanto de gobernanza como fiscal, pues como administrativa, sí tenemos unas distancias gigantes. Entonces, finalmente, ¿entre qué? Entre lo que es una alcaldía, pues, de un municipio, y como nunca va a tener, pues, los recursos, digamos, para funcionamiento y de pronto operación, que sí se puede articular tanto desde la gobernación como la alcaldía. Yo adicionaría 3 temas económicos. Aquí hago, pues, parezco el invitado, pero bueno, y sería: Medellín tiene 3 instituciones que podrían aportarle mucho. Digamos, en temas de atracción de inversión, ahí está, es como la ASI, el Buró, hay algo que es muy poderoso, que lo tiene Medellín, que podría ampliarse mucho a Antioquia, esa atracción de inversión a las regiones de Antioquia, no solo a Medellín. Irrigar el turismo que está llegando a Medellín. El segundo, el turismo.
O sea, Medellín tiene pues además una la Secretaría de Turismo, que ese es un punto que habría que aprovechar también. Y tiene turistas, que lo más importante no es tener secretaría, es tener turistas que vienen todo el tiempo a esta ciudad y tenemos una gran oportunidad de sacarlos pues de Medellín y llevarlo a nuestra región. Vienen por eso. Ellos no vienen por Medellín. Parte de lo que hemos podido darnos cuenta es eso, vienen es por Antioquia. O sea, ¿y por qué pues digo por Antioquia? Porque vienen es porque Medellín termina siendo un punto de salida a muchas actividades con diferentes climas y con diferentes opciones. Entonces, en realidad, el turista viene, pues, parte por lo que significa esa Medellín con su cercanía de El Antioquia. punto es ciencia y tecnología, es decir, esta ruta N como un gran cerebro de la ciencia y la tecnología que hay que potenciar, hay que recuperar la fortaleza que tuvo ruta N y que ahí de a poquito va, pero mentalmente que se perdió mucho y que sí se le puede prestar porque evidentemente temas de ciencia y tecnología en los municipios eso suena pues a ciencia ficción. Sí. Yo creo que pues ninguna entidad descentralizada, ninguna entidad diferente a la alcaldía de Medellín tiene casi que en Colombia, podría decirlo, una institución como Ruta N, como ese cerebro de la ciencia y la tecnología. Yo creo que es uno aportándole a esa inversión, al tema de inversión, al tema de atracción de turismo y fortaleciendo ciencia, esas serían tres aportes grandes que haría para el desarrollo económico desde Medellín, Antioquia. Sí, se está hablando y pues todos sabemos, también se ha venido hablando de esa Antioquia emergente, que está muy relacionada pues con el fortalecimiento pues de la industria, digamos, creativa, pero también de ese fortalecimiento de esas industrias que pueden ser, digamos, de pequeña escala, pero que generan una exportación, digamos, importante. Eh, Está ahí en ese tema también de poder recaudar sus propios ingresos, pues el fortalecimiento que se ha dado con obras por impuestos. Antioquia viene liderando, eso es muy liderado también por Antioquia y por otras empresas que ayudan a esa capacidad. Y es que tanto realmente los municipios sí tienen esa capacidad para generar esos proyectos. Y realmente puede ser muy limitada, lo que se hace es el acompañamiento para que se puedan, digamos, postular los proyectos pues a nivel nacional, y pues para este año fue el primer departamento con mayor, pues digamos, adjudicado en obras por impuestos, que son, digamos, es una alianza público-privada muy importante para poder también generar recursos y pues poder tener obras, que muchas de estas son en infraestructura. Un tema que me pareció súper preocupante del informe de Antioquia, cómo vamos, tema del hambre. Un departamento Sí. con un potencial agrícola, siempre hablamos pues de que el potencial agrícola que tenemos, que no sé qué, pero mucha hambre en Antioquia, ¿no? Y así también los pusimos en nuestro informe, o sea, si somos tan agrícolas, ¿por qué realmente? A ver, hay un tema que es de precios. Nosotros ahí lo mirábamos, la productividad agrícola, de hecho, tuvo un repunte bueno entre 2021 y 2022 y para 2023 también, viene pues muy fortalecido. ¿Qué es lo que pasa? Digamos que en la productividad crecimos en los últimos 5 años un 11%, en precios de todo lo que pues hablamos, agricultura, pesca, silvicultura, pues todo ese sector, en precios un 122%. Entonces, claro, realmente es un tema de precios, y es un tema de precios que está muy explicado por la logística. Y entonces vámonos más detallado, y para eso son los datos, no es para salir y decir, es que tanto le aportamos al PIB, porque finalmente usted con eso, ¿qué hace? Realmente eso sale de indicadores que usted puede empezar a desglosar. Y cuando entonces ya uno va y mira, uno dice, claro, es que la logística de nosotros y la logística en Antioquia es costosa. Somos un departamento muy grande, nosotros llevamos casi que Muy atrasado en vías. muy atrasado, y la central, digamos, de abastos de Medellín recibe casi todo, de hecho, muchas veces para devolverlo. Nosotros no hemos sido capaces de desarrollar esos, como lo que llamamos un sistema agroalimentario local. Y es qué tanto realmente yo puedo desarrollar esos mercados locales en términos de mis productos agrícolas. Nuestra dieta es totalmente restringida, es muy básica. Entonces realmente tampoco somos muy recursivos, ni culturalmente nos han enseñado cómo utilizar pues muchos de productos agrícolas que pueden ser más económicos y que no se lo hemos llevado tampoco. Y en esas cosas las puede enseñar Medellín, puede llevarlas a los municipios, los lleva, y pues lo puede llevar también pues a través de estas diferentes entidades, pero también con las cajas de compensación. Entonces uno sí ve
digamos, como Antioquia, cómo vamos, vemos esos esfuerzos, participamos en algunos de ellos, pero lo que sí es muy claro es que tiene que ser más decididamente y que tiene que ir acompañado de generar esa mayor capacidad estatal, porque si no es ir a remediar el problema del momento, o sea, es como el subsidio, yo voy y venga y resuelvo, pero el subsidio se agota y eso no genera desarrollo. Entonces, si no generamos esas capacidades, ahí es donde yo creo que sí nos vamos a ver siempre muy limitados. Mónica, y ya hablando un poco de ingresos y para cerrar, porque creo que ya llevamos buen tiempo, el tema de ingresos de las gobernaciones y con esta discusión que habrá sobre la descentralización, desde un punto de vista técnico, ¿cuál puede ser una buena forma, una buena fórmula para descentralizar tanto competencias, pues, presente fiscalmente a este país, donde, pues, como lo sabemos, casi el 85% de los recursos se quedan en el gobierno central y entre las alcaldías y gobernaciones, pues, tiene el 15% total del país? ¿Qué se puede hacer? Pues, entendiendo que Antioquia lo hace mejor. La gobernación se queda pues con el 4, o sea, de ese 15, el 3 o 4 es de los departamentos. De acuerdo. Lo que quiero decir que es cuál puede ser un buen modelo para descentralizar, ahora que estamos en un debate público con tantas opciones, ¿cierto? Desde cambios en el sistema de transferencias, de general de participaciones, de regalías, de eventualmente llevar algunos de los impuestos al orden regional, departamental. ¿Cuáles pueden ser buenas fórmulas desde el punto de vista técnico? A ver, nosotros tenemos algunos rubros que están, digamos, descentralizados, pero no. Y yo voy a hablar de uno sobre el que yo he trabajado bastante, que es en educación. Educación es muy paradójico, porque es que educación, en realidad, de hecho, cuando usted va al ministerio y cada presidente nos dice que el mayor rubro se lo da a educación, pues se lo da porque es que realmente tiene que dárselo. O sea, no es que tengan muchos recursos, ellos no pueden invertir mucho. O sea, el Ministerio de Educación no invierte porque finalmente todos se van pago. Nosotros tenemos 330.000 docentes. De esos, pues una muy buena parte en sindicato, donde básicamente pagamos por eso, pues básicamente por casi que estar en el sindicato. Entonces, cuando empieza a pasar eso y tú vas a un colegio, la realidad de un colegio es esta. Su jefe no es el rector. O sea, si usted es un docente, su jefe no es el rector. Entonces usted casi que puede, o sea, el rector le puede decir, vamos a hacer esto, y usted puede Decir que no. decir que no. Todo el día cuando usted me quede Sí. bien. La Secretaría de Educación casi que lo único que puede hacer es decir, usted está en este colegio, puede trasladarlos. Ese puede ser su castigo, digamos, en cierto modo. Premio, pues. O premio. Política. Exactamente. Pero realmente el que le paga es el ministerio. O sea, el giro viene del ministerio. Entonces, realmente es una descentralización muy, pues que si ustedes lo piensan como gobierno corporativo, si lo pensaran como una empresa, es como, pues por eso es tan difícil y a una escala, digamos, muy grande. Entonces yo creo que uno puede coger parte de eso, porque finalmente usted sí reconoce las realidades de sus territorios. Entonces cuando se da la política nacional y usted la tiene que distribuir, es muy difícil que se dé igual en todas partes. Entonces, claro, en unas partes va a ser muy ineficiente ciertos gastos y en otras partes va a ser más eficiente. Entonces, realmente usted termina botando plata por hacerlo más o menos todo medio parejo. Entonces, realmente usted sí puede llevarlo. La pregunta también es, listo, pues ¿cómo lo hacemos? Porque realmente de lo único que nosotros podemos coger son de los recursos de la nación. O sea, es IVA e impuesto a la renta. O sea, finalmente crecer un poco más, uno puede y se debe incentivar, digamos, a que tengamos una mejor capacidad fiscal a nivel de los municipios, también pues los departamentos realmente es que no tienen manera de subir su capacidad fiscal. Finalmente, pues porque los rubros son los... Muy limitada ya. No, y son unos impuestos que son totalmente, eso no hay como exprimirlos más. Entonces realmente son como los municipios los que pueden hacerlo. Y tener entonces de mayor capacidad, si yo digo, listo, yo le voy a encargar a usted, supongamos educación, porque y de hecho, en teoría, y ahí te voy a hablar como economista, en teoría la educación es un bien público local. Y por eso, y pónganse a ver, ¿cómo funciona la educación? De hecho, lo que pasa es que nosotros tenemos un tamaño de país muy difícil. Nosotros no somos ni tan pequeños, en realidad somos relativamente grandes,
pero ni tan grandes para ser un federado. Entonces, ¿qué pasa? Si usted va a Brasil, la educación es totalmente diferente en cada estado, pero totalmente diferente. Adaptada también a la Si usted se va a México también, si usted se va a Estados Unidos también. ¿Por qué? Porque es que, o sea, en realidad usted tiene las posibilidades de decidir de acuerdo a mis vocaciones, a mis limitaciones, a mis recursos, a todo. Acá no. Acá nos toca compensar, no somos federados, pues toca compensar entre todos, pero somos muy grandes. Entonces, no nos da, como somos tan grandes, en realidad el reto que tiene la educación a nivel nacional, o sea, no te da. No te da. Y yo que estuve, pues tuve la oportunidad de estar al frente del ICFES, es eso. Las pruebas que yo hago o que hacíamos en el ICFES de Saber 11 son las pruebas que hace cualquier otro país para todo el sistema educativo midiendo todos los grados. Y yo solamente las puedo hacer para 11. O sea, los 600.000 estudiantes que se miden en calendario A con la prueba Saber 11 son todos los estudiantes que hay en, pues, en en Dinamarca, en Finlandia, en Costa Rica. Entonces, claro, cuando usted habla con sus pares, pero usted tiene que hacer todas las pruebas, eso ellos no lo pueden creer. Claro, entonces usted manejar eso desde el centro, eso es muy difícil. Y con muchos secretarios de educación. Y le voy a poner esta otra, que es muy de donde viene el rol de ustedes. El secretario de educación es digamos, un empleado de quién? Del alcalde. Entonces, a la hora de la verdad, ¿quién le va a hacer caso al secretario de educación? ¿Al ministro o ministra o al alcalde? O a la alcaldesa. Al alcalde. Entonces es muy difícil. Y digamos en los temas, hablaste de educación, de los temas complejos de Antioquia, hablaste de educación, hablaste de seguridad, son temas que se manejarían mejor descentralizadamente. O sea, entendiendo, no sé. Seguridad centralizadamente, pero usted tiene que tener su capacidad de incidir. Porque hay modelos, por ejemplo, de policías locales o federales en muchas partes, además de la nacional. Sí, es un problema nacional, pero que nos atraviesa y que debemos, porque si no, o sea, si a nivel nacional no nos van a proteger, nos vamos a tener que proteger, es eso. Si nosotros dejamos que se cierre Antioquia y que todo el control territorial le cierre Antioquia, pues perdemos esa Antioquia. Entonces ahí es. Educación es totalmente descentralizable y pudiera ser, y sería ideal por muchas, digamos, situaciones. Parte, digamos, existe una infraestructura nacional, pero uno también lo ve, pues, como con otras experiencias. Están las vías locales. Entonces, una cosa es, y ahí es donde uno tiene las conversaciones. Entonces, uno se sienta con el ministro de Vivienda o la ministra de Vivienda. Entonces, le dice uno, pero es que vea el problema que tenemos de vivienda. Que tenemos un problema además porque no hemos accionado y lo estamos dejando desacumular. Solucionar el problema de vivienda es casi imposible. Pero no porque sea imposible no debemos de trabajar. El problema es que lo estamos dejando crecer. Y eso es un poquito la urgencia. Urbanas, además. Entonces, tratemos de frenarlo. Y entonces, ¿qué responde hoy la ministra? Dice, no, pero es que hay unos departamentos que tienen mayores necesidades. Está Bichada, está Guainía. Así no le respondieron. Y yo fui y le hice el análisis de datos y le dije, Urabá tiene más habitantes que Bichada y que Guainía y tiene más, digamos, sus indicadores de déficit de vivienda cualitativo y cuantitativo son mayores. Entonces, claro, como no es departamento, pues usted no lo va a priorizar, pero si fuera un departamento estaría priorizado. Ese es el gran problema que nosotros tenemos en Antioquia. Tenemos una escala muy grande para ser departamento, pero funcionamos. Nos miden con el sesgo de Medellín. Sí, claro, Medellín tira todos los indicadores para arriba. Entonces, claro, entonces usted aquí no necesita, pero vaya y mire, y hay más gente, esa es la cosa. Que es que cuando usted mira un Urabá, pues 700.000 habitantes, 800.000 habitantes por ahí. Un poquito menos, estamos 600.000, pero es que 600.000 son muchos. Es mucha gente. Es más que muchos departamentos que Colombia. Entonces, finalmente usted sí dice, pues, venga, y usted tiene un apartado que tiene 130.000 habitantes al lado de un turbo que tiene otros 130.000. Es que usted en menos, pues, de 20 minutos en vía ya tiene 250.000 habitantes.
es más grande que tú. Pues, Mónica, ha sido una conversación muy agradable, con muchas interrogantes. Creo que es de las conversaciones Me quedé como complejas, con 1.000.000 de preguntas. de las conversaciones complejas que hay. Intentamos aquí hacerlas pues un poquito más didácticas, pero son unos temas muy de fondo porque finalmente el tema de la descentralización nacional y de alguna forma llevada de la centralización a las regiones ya dentro de Antioquia son casi que dos problemas iguales de alguna forma, como que la queja que tenemos nosotros frente a que nos paren bolas es la queja de muchos municipios antioqueños de párenme bolas también. Es decir, que no nos quedemos, se reflejan como un espejo y no nos podemos quedar como con los brazos cruzados frente al tema. Creo que hay un reto, es muy bonito además desde el punto de vista público, de cómo una ciudad como Medellín que crece a estas grandes velocidades va llevándose con su crecimiento, se trae a Antioquia para arriba también, que no sea una forma de que simplemente todo el mundo se viene entonces para Medellín a intentar solucionar el problema. Vamos a terminar entonces viendo 7 millones de antioqueños en Medellín, en la metropolitana, si nos descuidamos. Así que mil gracias por estas conversaciones hoy en sesiones extras y no sé, Daniel, ¿qué quieras? No, Mónica, mil gracias, de verdad, muy interesante todo este tema. Ahora llega Asuntos Varios. Nos sumergiremos en lo que está pasando hoy en la política, la coyuntura, los debates y lo que está moviendo a Medellín y a Colombia. Bueno, Alfredo, y un tema, ahorita Mónica nos estaba justamente hablando de la posibilidad de crear nuevos esquemas asociativos en el departamento, no necesariamente áreas metropolitanas, pero sí, por ejemplo, provincias o lo que sea. En el oriente se está discutiendo si área metropolitana o provincia, pero en Medellín tenemos un área metropolitana, se supone que es la de mostrar en Colombia, pero yo tengo como varias críticas al funcionamiento como tal del área metropolitana. Yo recuerdo cuando estábamos en el consejo que todos los años nos tocaba votar un concepto que se llama la sobretasa ambiental, que es un impuesto... El 12.5% del impuesto predial. Tal cual, que es con lo que se financia en mayor medida el área metropolitana. Tiene otras fuentes de financiación, pero la sobretasa ambiental, digamos, es el grueso. Hay una ley de la República que crea la sobretasa ambiental, que dice, créese la sobretasa ambiental y destínese a conservación de ecosistemas estratégicos o restauración de ecosistemas que se necesiten restaurar. Y con la plata de la sobretasa ambiental en Medellín no se han hecho, digamos, programas de protección de ecosistemas estratégicos o de restauración, sino que se han hecho intercambios viales. Por ejemplo, el intercambio vial de Ayurá, que costó como 300.000 millones de pesos, una cosa así, bajo la dirección en ese momento era del señor Eugenio Prieto, el director de la área metropolitana, y se han hecho un montón digamos, de obras de infraestructura física que uno podría discutir si se necesitan o no. Yo no soy muy fan de esos grandes intercambios viales, aunque creo que necesitamos más puentes que comuniquen el río Medellín en el oriente y en el occidente. Pero lo que sí tengo muy claro es que el área metropolitana no debería gastarse todos esos cuantiosos recursos en obras para las que la ley dice que son otra cosa. Y otro asunto que me parece importante del área metropolitana es el tema, pues digamos, de autoridad ambiental como tal. Por ejemplo, en temas de calidad del aire. El área metropolitana creó un plan integral de gestión de calidad del aire, se llama PIGECA, que me parece un nombre pues horrible, muy poco sexy, y un plan operativo de emergencias de calidad del aire para actuar cuando el problema ya está salido de control, que es el POECA. Pero frente a eso uno no ve mayores avances, uno no ve que nos estemos preparando para las próximas contingencias ambientales. ¿Vos cómo ves Daniel, el papel del área metropolitana? Estamos muy de acuerdo, creo que hay una visión del área metropolitana equivocada. El área metropolitana, primero, pues autoridad ambiental, autoridad de tránsito, le permitieron empezar a hacer unas inversiones además en una cantidad de temas sociales como que me parece está muy complejo, con recursos muy poderosos que los pone el 70% básicamente de esos recursos entre la cuota. El área metropolitana tiene como dos fuentes fundamentales de financiación, como una cuota que ponen los municipios que hacen parte y la sobretasa ambiental, que es el gran volumen de recursos que tiene, y más o menos entre todos pone el 70% Medellín. Yo creo que hay muchos problemas en el área metropolitana y yo creo que es hora de empezar a corregirlos, porque esto es un tema histórico, no ha cambiado mucho. Yo creo que si la administración actual del área metropolitana pues debería tener no solo conocimiento técnico, sino mucho más liderazgo en muchos temas. Yo diría varios que me parecen complicados. Primero y creo que lo diste muy bien, los recursos ambientales de la sobretasa ambiental deberían ser para temas ambientales. Lo que pasa es que aquí ya empezaron a hacer a veces unos cambios, unas interpretaciones bastante laxas, pues diciendo que es que, digamos que un intercambio vial mejora la movilidad, entonces, y que de alguna forma se apoya al medio ambiente. Pero yo voy a una cosa que va un poquito más allá, es que yo no estoy viendo ni siquiera intercambios viales, yo estoy viendo, lo hemos dicho desde hace tiempo,
palacios municipales, eventos, parrandas, un montón de cosas que termina pagando la metropolitana, que lamentablemente se volvió un club de alcalde, un club privado de alcalde, donde con esa plática entre todos dicen qué quiere, pues qué tiene ahí, cuánto vale, y entre todos nos aprobamos todo. Debería tener una gobernanza muy diferente, que creo que no debería ser de alcalde entre alcaldes, como yo con yo, entre todos nos trabajamos. Debería haber una mayor participación de la sociedad civil en muchas de esas decisiones de la metropolitana. Me Debería gusta ser eso. una junta un poco más exigente, más técnica, pero sobre todo más preparada, no tan política, que reitero, son políticos sentados en la mesa. Y ojo con esto, que exista, es decir, nosotros no estamos pues aquí diciendo que hay que eliminar el área metropolitana. De acuerdo, Se necesita un esquema de gobernanza colaborativa entre los municipios los recursos conurbados. cómo se manejan y cómo se gestionan los recursos del área metropolitana, que creo que ya están ascendiendo, no sé, más o menos 800 mil millones de pesos anuales. En 4 años son más de 3 billones de pesos, es muchísima plata. ¿Cuántos municipios en Antioquia quisieran 3 billones de pesos de inversión Tiene para mucha 4 plata el años? área, Eso tiene muy poquito lo tienen. Entonces diría que ahí hay un punto muy profundo, muy profundo. Es decir, los recursos ambientales deberían ser para temas ambientales, no para la repartija que hay lamentablemente dentro de los alcaldes del área metropolitana. Entiendo que tiene muchas necesidades y seguramente querrán hacer muchas obras, pero no deberían ser con recursos del medio ambiente, deberían ser inversión ambiental de todo tipo, de gestión del riesgo, de medición del riesgo, de seguimiento a los impactos. Protección de las cuencas hidrográficas que alimentan el río Medellín, de las quebradas, obras de mitigación. Compras de predios que necesitamos reforestar, por ejemplo. Obras de mitigación, llamemos, hay muchos movimientos de tierra constantemente en estas zonas, es decir, muchas cosas que se podrían hacer, pero vamos un poco más allá, entendiendo que el área metropolitana, dentro de sus responsabilidades, reitero, además de los temas ambientales, tiene temas de tránsito, y yo he sido mínimo de movilidad, pues yo veo mínima acción del área metropolitana. Hablamos en otro punto de varios del tema de la movilidad, el bloqueo absoluto. Parece que ya decimos, no hay nada que hacer, ya sálvese quien pueda, ¿no? Bueno, hay una autoridad de tránsito, lo que pasa es que cada municipio termina haciendo lo que le da la gana en materia de tránsito municipal. Eso es un tema que se vuelve muy complejo. Entonces, ¿dónde está la autoridad del área metropolitana a ese respecto? Las obras de movilidad deberían no ser de cada municipio, pues los municipios pueden cerrar broches, etcétera, pero deberíamos pensar en obras que tengan un impacto en toda el área metropolitana. ¿Y cuál es la más grande? Se llama el metro. O sea, para mí el metro es la obra de movilidad más importante que tiene el área metropolitana como autoridad. Lo que pasa es que una pelea, una pugna histórica entre el área y el metro que se vuelve muy compleja. Hay que ver cómo de alguna forma empiezan entre ambos a trabajar conjuntamente, porque el plan parecería que el área tuviera unas ideas por su lado y el metro su plan de expansión con toda la capacidad técnica por otro, y terminan a veces en una discusión muy compleja que también debería empezar a saldarse con el tiempo, a tener un mayor liderazgo, especialmente la alcaldía de Medellín, que está en la junta del área metropolitana y que está en la junta del metro. Ahí debería empezar a conjugarse muchos más factores. Pero yendo un poquito más allá hombre, hay mucha desfinanciación del sistema de transporte. Hemos dicho, ¿por qué no se utilizan recursos del área metropolitana para eso? Claro, y entonces el área siempre dice que no puede, porque al ser autoridad de transporte no puede favorecer a uno de los que vigila por encima de las empresas del transporte público colectivo, pero de acuerdo, es decir, deberíamos encontrar una solución para que la autoridad del transporte no sea solamente la que le dice a las a las entidades encargadas de prestar servicios de transporte, sea buses, sea metro, lo que sea, tiene que hacer esto, sino cómo yo le ayudo a usted a que efectivamente mejore la calidad de la prestación del servicio público. ¿Qué pasó con el Metro Plus? En muchas zonas que hay un plan de Metro Plus, o sea, ¿cuánto llevamos nosotros con el Metro Plus? Y muchas veces Envigado hizo sus obras, no hay un bus allá. Es decir, me parece una cosa de esas increíbles, donde uno dice... ¿Cuánto llevamos hablando de Metro Plus por Guayabal? ¿Cuánto llevamos hablando de Metro Plus por Colombia, por San Juan? Por la Avenida del Poblado, por ejemplo. De acuerdo. Sería una gran alternativa para ver si las personas se bajan de su vehículo en el Poblado. Muchas veces, pensamos es como, listo, ¿cómo le llamo el transporte público a los más vulnerables? Yo digo, ¿cómo le llamo el transporte público a los que más carros tienen? También. Eso sí es también, de alguna forma, es el apoyo más grande que podemos hacer al medio ambiente. Desincentivar el uso del vehículo, pero es porque hay un buen transporte público. Entonces, las zonas, pues, en Medellín, vivimos, pues, básicamente en una batea, es muy complejo en algunas zonas que la persona no tenga vehículo.
¿por qué no les acercamos el transporte público? Esos son los proyectos que querían estar liderando el área metropolitana y también financiando el área metropolitana. Esos son temas que podría casar dentro de esa propuesta. Y no hablemos pues de otros temas ambientales, como el problema que hay en el relleno sanitario de La Pradera. Esos son los temas que debería estar abordando el área metropolitana. Sin duda, sin duda. Ese tipo de actividades están perdidas. Yo no sé, creo que sería un buen momento de repensar estratégicamente lo que está haciendo el área metropolitana, porque yo la veo, reitero, un club de alcaldes y no importa el periodo, véalo cada 4 años, no importa los partidos, hablan entre ellos, dicen, vea la plática, usted se lleva para su palacio, usted se lleva para su, ¿cierto? Para su evento que quiere, usted para su fiesta, usted para el patrocinio de 1.000 millones para patrocinio de X o Y festividades, el otro O una pequeña obra sin mayor ¿dónde impacto. están esas obras de alto impacto ambiental, de movilidad, que además pues están íntimamente ligadas, y además si le apostaran a los dos muchísimo mejor, muchísimo mejor. Vamos a poner un ejemplo, obras como tipo Metro Plus o lo que quiera. Plan rector de expansión del metro. No importa cómo se llame el plan, ahí el proyecto, creo que ahí hay que trabajar mucho más y exigirle mucho más a la área metropolitana. Esto no puede ser otros 4 años que pasemos, pues puede que no con escándalos como los 4 años pasados, como el cuatrienio pasado, pero sí 4 años pues con una visión y una orientación estratégica mucho más clara y con obras que las personas sí se beneficien, que los ciudadanos sí se beneficien, no simplemente las administraciones de turno. De acuerdo. Ojalá el área metropolitana se ponga las pilas y de verdad cumpla con esa tarea. Yo quiero aprovechar, ya cerrando aquí pues este capítulo, para decirle a toda la gente que está viendo nuestro podcast que vengan a Books, una librería extraordinaria, maravillosa, que compren libros, que digamos, se afilien a una de las diferentes membresías. ¿Vos qué membresía es la que tenés? Yo me llamo Sensei. Sensei. Tenés la membresía Sensei de Books. Sí, así es. Dan el 15% en suscríbanse, cada libro. Tintico cada que venís. Está bien, espectacular. Muchas gracias a Books. Y bueno, sigan escuchando nuestros capítulos de Sesiones Extras. Ayúdenos a compartir muchísimo en sus historias, en Instagram, en Twitter, en todas las redes sociales. Sesión Extra, de los temas que no dan votos, pues esperamos que con la multiplicación, que las personas nos ayuden a multiplicar. Esto no puede ser un tema pues de dos gomosos aquí, sino nos ayudan a multiplicar. Creo que vamos a tener más riesgos de que los temas que no dan votos estén en la conversación pública. Queremos que estos sean los temas que estén en la conversación pública y no los mismos, no es pues cuál es el evento, la fiesta, la parranda del fin de semana. De acuerdo. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio de Sesiones Extras. Si te gustó la conversación de hoy, no olvides suscribirte, dejarnos tu opinión y compartirlo. Nos escuchamos en el próximo debate, donde seguiremos hablando de los temas que realmente importan a Medellín.